¿Te has sentido invisible dentro de tu propia familia? ¿Das fuerza a todos y no te queda fuerza para ti? ¿Sientes culpa por no encajar en lo que otros esperan de ti como mujer? Hay historias que la vida no te explica, pero te exige vivirlas. Y hay dolores que parecen personales, aunque nacieron del ruido, de la comparación y de expectativas que no fueron tuyas desde el inicio. Este audiolibro no te dirá que seas más fuerte, porque fuerte ya has sido. Te dirá algo más útil, que la fuerza sin dirección interna se agota, y que la resiliencia no es aguantar, es saber dónde te colocas dentro de tu propia historia antes de responder al mundo. Aquí hablaremos de un tema específico, el dolor silencioso de la mujer que no se siente vista, que cargó culpas que no le correspondían, que amó en direcciones donde su corazón era el que pagaba el precio, y que sostuvo a otros como si su vida fuera una máquina de resolver necesidades ajenas. Si alguna vez sentiste que tu historia era menor porque no encajaba en el molde social, o que tu fuerza falló porque no lograste un capítulo que deseabas profundamente, aquí entenderás que el problema nunca fue tu capacidad de resistir, fue la conclusión repetida que te contaste cada vez que dolía. Este audiolibro te ayudará a lograr 5 cosas concretas. 1. Recuperar tu identidad sin medir tu valor por ecuaciones ajenas. 2. Dirigir tu fuerza con criterio, no por reacción automática. 3. Romper el estigma que te decía que eras menos mujer por no vivir un capítulo biológico o social. 4. Encender el liderazgo interno que siempre estuvo, pero sin asiento donde colocarse primero por ti. Y 5. Transformar la supervivencia emocional en avance personal, práctico y sostenible. Aquí no te enseñaremos a aguantar más, te enseñaremos a liderarte mejor, a mirar tu historia sin vergüenza, sin competencia, sin castigo interno, y a convertir la resiliencia en dirección, el amor en destino recíproco, y tu propósito en algo visible para ti misma antes de que el mundo lo valide. Porque una amazona moderna no nace de la perfección, nace del día en que deja de sentarse en la orilla de su vida como si fuera destino, y ocupa por fin el centro desde donde decide quién es, cómo ama, cómo se sostiene y hacia dónde va su historia sin destruirse 2 veces por recordarla. Capítulo 1. No naciste para quedarte atrás, naciste para tomar tu lugar. Ella creció creyendo que su historia tenía un destino secundario, no porque la vida lo escribiera, sino porque todo a su alrededor ocupaba el centro primero. Desde niña aprendió a resolver antes de ser vista, a cuidar antes de ser cuidada, a servir antes de ser considerada, a responder antes de evaluarse, a dar fuerza como si fuera un recurso sin dueño, a amar sin medir si ese amor también la recargaba, a callar cuando algo dolía, porque no sabía si tenía derecho a decirlo, a observar cómo otros celebraban capítulos que ella deseaba y no vivió, a comparar sin darse cuenta que la comparación era costumbre, no criterio, a sentirse fuera de conversaciones que definían su valor como mujer, a sostener silencios que no eran descanso, eran escondite, a aguantar etiquetas invisibles como tú después, primero todos, calla, no exageres, no llores cuando algo duele. Las mujeres fuertes no se quiebran, las madres no se quejan. Algún día entenderás cuando te toque a ti. La familia primero. No incomodes, sé discreta. Eso no te queda. No dramatices. No digas que faltó. Tu fuerza no es tuya, es para todos. Y así se convirtió en una mujer que nunca dudó de su fuerza, pero siempre dudó de su lugar. La raíz del letargo femenino. La sociedad no la atacó con golpes visibles, la atacó con jerarquías invisibles. El daño no era físico, era sistémico. La mente femenina entrenada para sostener a otros, no para sostenerse a sí misma con la misma prioridad. Ella no estaba sin fuerza,
estaba sin permiso interno para usarla en su propia historia. Y eso tiene síntomas. Cansancio emocional crónico. Dificultad para decir, esto también me duele. Miedo a ser juzgada cuando expresa necesidad. Competencia interna con otras historias. Sensación de inutilidad cuando no cumple expectativas ajenas. Creencia de que el silencio es su único refugio seguro. Pérdida de protagonismo propio en decisiones importantes. Amor disperso que no regresa como bienestar. Culpa aprendida como lenguaje principal. Comparación como reflejo automático. Fuerza administrada en tránsito, nunca en destino propio. El mito de la resiliencia mal entendida. A ella le dijeron, resiste, sé fuerte, aguanta. Pero nadie le dijo lo más importante. ¿Desde dónde resistes? Hay dos tipos de resiliencia. La resiliencia que te enseñan a usar para otros. La resiliencia que aprendes a usar para ti primero. La primera te agota. La segunda te empodera. Ella conocía la primera de memoria, no conocía la segunda. La vida en préstamo. Cuando todos ocupan tu mesa emocional antes que tú, la vida se siente en préstamo. Y la mujer que vive en préstamo emocional no lidera, no dirige, no se posiciona, no evalúa, no se prioriza, no pone límites, no reclama su voz, no administra su fuerza, no exige ser vista como humana, no se reconoce invaluable, no se nombra protagonista, no construye legado personal visible para sí misma, no separa hecho de interpretación, no detecta patrones que la desgastan, no corrige conclusiones que la destruyen 2 veces cuando recuerda, no rompe estigma, no rompe comparación, no rompe culpa, no rompe letargo, solo aguanta. Y aguantar no es liderar. El momento del quiebre. Ella no se despertó porque se hizo más fuerte. Se despertó porque se hizo más clara. Ese día entendió algo simple y poderoso. No me dolía recordar, me dolía repetirme que yo era el problema. Ese fue el primer acto de liderazgo interno. Cuestionar la conclusión, no negar el recuerdo. ¿Cómo empezó a tomar su lugar? Lo practicó con 4 pasos concretos. Nombraba lo que sentía sin dramatizarlo. Decía, esto también me dolió. No decía, estoy rota. Detectaba cuando su mente quería compararse. No peleaba contra eso, solo lo notaba. Estoy comparando, no evaluando. Se preguntaba antes de responder al mundo, ¿esto es urgente o es importante para mí también? ¿Estoy respondiendo rápido o estoy respondiendo con criterio? ¿Estoy en tránsito o estoy en destino propio? 4. Redirigía amor y fuerza donde también regresaban para ella. No dejó de amar sin retorno. La psicología amazona moderna. Una mujer amazona moderna no grita para empoderarse. Se sienta en su historia primero. No compite, se posiciona. No se mide, se reconoce invaluable. No se calla por vergüenza, se calla para no castigarse. No da amor disperso, da amor con dirección recíproca. No administra fuerza en tránsito, administra fuerza en destino propio. No pregunta si es suficiente, evalúa si se está tratando como suficiente. No espera ser vista, construye presencia interna visible para sí misma. No compensa con silencio, compensa con criterio. No busca validación externa primero, valida su historia internamente con lógica y límites. No es víctima, fue condicionada, y el condicionamiento se reescribe.
reescribiendo el molde mental. Y lo reescribió con frases prácticas, no espirituales. No ser madre no me hizo menos mujer. Comparar no es criterio, es costumbre. Mi fuerza no es préstamo, es dirección. Puedo doler sin ser menor. Amar no es perderme, es dirigirme. No respondo a todo, respondo con criterio. Mi historia no es defecto, es única. No soy la última, soy protagonista tardía, pero protagonista por fin. Lo que no viví no me resta, lo que me resta es castigarme cuando lo recuerdo. La mesa emocional que ocupó, no la mesa de madres, la mesa de mujeres que se lideran primero por sí mismas. Y ahí se sentó, sin pedir permiso. Lo que rompió no fue el capítulo que no vivió, fue la conclusión que la destruía 2 veces cuando lo recordaba. No le faltaba fuerza, le faltaba lugar. Y hoy, ese lugar se ocupa con criterio, no con comparación, no con culpa, no con silencio aprendido. El renacimiento real no es borrar la historia, es cambiar la respuesta que la mente repetía. Y cuando cambias tu respuesta, cambias tu vida. No naciste para ser la última. Fuiste entrenada para sentarte al final. Pero el final no es destino, cuando tú decides desde el centro propio. Tu fuerza no falló, falló tu asiento interno. Y hoy tienes ese asiento. Hoy lo ocupas. Hoy diriges tu historia sin competir. Hoy amas con retorno recíproco. Hoy te miras con respeto lógico. Hoy te reconoces suficiente porque te estás tratando como suficiente. No naciste para quedarte atrás. Naciste para tomar tu lugar. Y tu lugar empieza cuando tú por fin te sientas en tu historia como protagonista, con criterio, con límites, con propósito visible para ti misma antes que el mundo te valide. Esa es la mujer amazona moderna que hoy empieza a contarse distinta, no desde lo que no vivió, sino desde lo que por fin lidera hoy, sin destruirse 2 veces cuando lo recuerda. Porque tomar tu lugar no fue un inicio externo, fue un inicio interno que por fin te incluye a ti misma en la mesa desde donde se dirige una vida válida, clara y sostenible. Tu fuerza no desapareció, solo nunca la usaste en la dirección que te incluía a ti. El día que dejaste de pedir permiso para existir, empezó tu verdadero liderazgo. Tu historia no falló, falló que nunca la pusiste primero en tu propia vida. Ella tardó años en darse cuenta de algo evidente para todos menos para ella. Su energía era el recurso principal de la familia, de la pareja, de los problemas ajenos, de las urgencias, de las expectativas sociales, de las conversaciones que la medían, de los silencios que la encogían, de los roles que la definían sin incluirla, del cansancio que nadie nombraba, del amor que no regresaba, de las comparaciones que no eran equivalentes, de los intentos que no nacían de su criterio, de la culpa que no era su voz, sino su costumbre mental. La fortaleza emocional que tenía era real, pero no estaba organizada a su favor. Era una fuerza sin asiento propio. Y cuando no te sientas en tu vida primero, tu fuerza trabaja para todos menos para ti. Ese era el patrón, no el dolor, sino el orden interno equivocado. ¿Cómo cambió su narrativa personal sin repetir el discurso ajeno? No se dijo frases místicas, se dijo verdades comprobables. Me cansé porque nunca me reservaba espacio. Me comparé porque nunca me pregunté quién era sin competir. Aguanté porque creí que eso era amor. Serví porque pensé que eso era mi valor. Callé porque creí que eso me protegía. Esperé porque pensé que la vida compensa sola. Me medí porque nadie me dijo que mi historia no era ecuación ajena. Y al decirlas, empezó a notarlas distintas.
No eran mandatos a obedecer, eran costumbres a reescribir. El trono interno que ocupó no era un símbolo, era un sistema práctico. Ese trono interno es un lugar psicológico claro, el punto donde tú te colocas antes de responder a todo lo demás. Ella lo transformó en una práctica diaria sencilla. 1. Pausa antes de responder. No para dudar, sino para decidir desde dónde respondía. 2. Criterio antes que urgencia. Si algo no la incluía, no era prioridad. 3. Energía dirigida, no repartida. Dejó de dar fuerza en tránsito y empezó a dar fuerza con dirección. 4. Identidad propia antes que comparación. Lo notaba y lo corregía sin competir. 5. Reconocimiento interno antes que reconocimiento ajeno. Lo que dormía no era su empoderamiento, era su lugar. El costo psicológico de no tomar tu lugar primero. Ella cargaba cansancio como si fuera parte natural de ser mujer. No notaba que ese cansancio venía de no tener asiento interno donde sentarse como protagonista de sus decisiones. El desgaste no era por dar demasiado, era por dar sin retorno emocional claro, por compararse sin medir equivalencia, por no cuestionar la conclusión que su mente repetía cada vez que recordaba, por actuar rápido sin pausa evaluativa, por sostener a otros como si su energía no tuviera dueña, por sentir que su historia era menor porque no encajaba en moldes ajenos, por creer que el silencio la protegía cuando solo la escondía, por amar sin dirección recíproca, por resolver sin preguntarse si eso también la estaba resolviendo a ella, por vivir en reacción sin criterio interno, por medir su propósito con ecuaciones ajenas, por cargar fuerza sin mando interno, por ser vista como máquina sin ser vista como humana, por aceptar jerarquías donde ella era siempre la última sin cuestionarlo, por no planificar el futuro desde su identidad propia, por no dirigir su energía a destino propio, por compararse con historias no equivalentes, por no reclamar criterio interno en decisiones, por no encender su liderazgo personal visible para sí misma, por no sentarse en su propia historia antes que otros, por no reescribir la comparación como costumbre aprendida, por no verse protagonista, sino recurso. La amazona moderna que empezó a construirse no nació ese día. Solo dejó de dormirse en historias que no la incluían. La amazona moderna es una mujer que se coloca primero en su mapa de decisiones, no por ego, sino por jerarquía sana. No compite con otras historias para validar la suya. No aguanta etiquetas sin cuestionar su costo emocional. No da amor como préstamo, lo da donde vuelve en bienestar. No administra fuerza en tránsito, la administra en destino propio. No confunde silencio con sanación, confunde silencio con esconderse. No se mide con moldes que no son equivalentes. No espera compensación externa, construye mando interno. No cree que ser mujer es aguantar más, sino liderarse mejor. No confía en frases, confía en prácticas. No se define por lo que no vivió, se define por cómo se sostiene hoy. No cree que propósito es solo genético, cree que propósito es humano y plural. No acepta culpa aprendida sin revisar equivalencia lógica. No se narra menor porque no fue madre, se narra distinta porque por fin se sienta en su historia. Ella no abandonó la vida por no ser madre, abandonó la forma de narrarse como si ese resultado la restara como mujer. No le faltaba fuerza, le faltaba asiento interno, y cuando ese asiento se ocupó primero por ella, su mente dejó de repetir conclusiones que la castigaban 2 veces. Su energía no se hizo más grande, se hizo más eficiente.
Su amor no murió sin hijos. Se redirigió donde regresaba en bienestar. Su propósito no fue genético, fue humano y plural. Su liderazgo no fue grito, fue pausa y criterio interno. Y ese fue el verdadero renacimiento. No empezar de cero, sino empezar desde ella por fin, sin destruirse por recordar lo que no vivió, porque hoy se reconoce válida en su propia historia, antes de dar fuerza al mundo. Esa es la mujer amazona moderna, que no nace de la perfección, nace del mando interno donde se sienta a decidirse primero a sí misma. Capítulo 2. La culpa no es tu voz, es el eco de otros. Hoy aprenderás a reconocer cuando no te está hablando en tu nombre. Ella pensaba que la culpa era un sentimiento íntimo, casi sagrado, como si viniera de una falla real. No entendía que la culpa que más pesa en la mujer no es la que nace de un error propio, sino la que nace de un estándar social que nunca te consultó. Una sociedad que decide cómo debe ser una buena mujer, cómo debe hablar una madre, cómo debe aguantar una esposa, cómo debe comportarse a una hija, cómo debe sostener una familia, cómo debe ocultar su cansancio, cómo debe silenciar su dolor, cómo debe aceptar comparaciones, cómo debe servir sin pedir retorno, cómo debe sentirse útil solo cuando encaja, cómo no incomodar, cómo no reclamar, cómo no decir esto también me duele, cómo no llorar por lo que no vivió, cómo no cuestionar el molde que la define, cómo debe ser fuerte sin necesitar asiento, cómo debe responder sin pausa interna, cómo debe amar sin dirección recíproca, cómo debe aceptar el estigma sin nombrarlo como estigma, cómo debe cargar fuerza como préstamo emocional, cómo debe sostener sin ser sostenida, cómo debe medir su historia con historias no equivalentes, cómo debe aceptar ser la última en su propio mapa de prioridades, cómo debe nunca ponerse primero, porque la llamarán egoísta, cómo debe no hablar del daño invisible porque no hay heridas físicas, cómo debe creer que el valor femenino es sacrificio sin límites, cómo debe no notar que la culpa es instrucción social interiorizada, no defecto personal, cómo debe aceptar un círculo donde ella no tiene voz ni liderazgo interno claro. La culpa no era su voz. Era un altavoz prestado, el eco que la narraba. Ese eco repetía frases que no eran suyas, pero que actuaban como suyas. No diste lo suficiente. Debiste aguantar más. Las buenas madres no se cansan. Las buenas esposas no reclaman. Las buenas hijas no cuestionan. La familia va primero. Tú después. No digas que dolió. No digas que faltó. No digas que no pudiste. No digas que estás agotada. No digas que también necesitas. No digas que quieres tomar tu lugar. No digas que te pesa. No digas que eres humana y fuerte a la vez. No digas que no encajas en ese molde. Lo que más destruía no era el eco, sino obedecerlo sin notarlo. El estigma social como identidad ajena. La mujer sin mando interno no nace sin mando. Nace sin asiento donde sentarlo primero por ella. Ella vivía fuera del círculo, porque la sociedad construyó un círculo donde solo eres celebrada cuando cumples un rol. Y cuando no lo cumples, la culpa llega como intérprete automática. Te traduce la historia como derrota, te mide como insuficiente, te habla como si fueras defecto, te coloca en el último lugar de la mesa, te hace amar en tránsito, te hace dar fuerza sin retorno, te hace callar para no incomodar, te hace temer el futuro porque nunca lo planificaste desde ti, te hace competir con historias que no son equivalentes, te hace creer que la culpa es brújula, no eco, te hace sentir que no ser madre biológica es ser menos mujer humana, te hace creer que tu energía no tiene dueña, te hace creer que aguantar es mérito, no costo, te hace creer que servir es valor, no préstamo, te hace creer que callar es protección, no esconderte, te hace creer que no decir esto me pesa te hace fuerte,
no invisible. Te hace creer que tu historia es error por no ser socialmente equivalente. Te hace creer que tu propósito solo era válido si era biológico o social, no plural. Te hace creer que tu valor es cumplir un molde, no sostenerte con criterio propio. Te hace creer que el estigma es tu identidad, no tu desafío. Te hace creer que el eco es tu voz, no tu cárcel. Te hace creer que el silencio te salva, no te suspende. Te hace creer que la culpa es tu idioma, no tu prisión aprendida. Te hace creer que no encajar es ser inútil, no ser distinta. Te hace creer que tu legado no cuenta si no es genético. Te hace creer que el futuro será amenaza porque no te colocaste en él primero como protagonista. Y lo peor es que la culpa te hablaba con autoridad porque repetía lo que otros decían, no porque tuviera razón. El día que ella cambió la escucha interna. Ese día entendía que no se trata de callar la culpa, sino de cambiar la forma de oírla. Empezó a practicar 3 preguntas internas simples, no espirituales. ¿Esto que siento nace de mí o es la interpretación que aprendí? ¿Estoy reaccionando desde mi criterio o desde un molde ajeno? Lo que me pesa es no encajar o no haberme colocado primero a mí. Al responderlas con honestidad, el eco empezó a perder poder. ¿Cómo la culpa empezó a desmoronarse? No desapareció, se desactivó como narradora. La culpa dejó de ser protagonista porque ella dejó de obedecerla como verdad. Ella dejó de competir con historias ajenas. Ella dejó de medir su identidad con moldes no equivalentes. Ella se dio permiso interno para ser protagonista en decisiones. Ella entendió que el estigma era un molde, no un destino. Ella detectó que la culpa no era brújula, era eco aprendido. Ella aprendió que su energía tenía dueña, aunque nadie lo aplaudiera. Ella dejó de verse máquina y empezó a verse humana, fuerte y clara. Ella no eliminó la culpa, eliminó su derecho a hablarle como si fuera defecto personal. La amazona moderna que renace de la culpa aprendida. La amazona moderna no vive sin culpa. Vive sin dejar que la culpa la narre. No se trata de borrar el eco. Se trata de dejar de hablarte como si tú fueras el problema que el eco describe. La culpa no era prueba de debilidad. Era prueba de molde aprendido. No era tu voz. Era la voz que repetiste sin cuestionar su origen. Cuando detectas el eco, dejas de obedecerlo como identidad. Tu fuerza no falló. Fue administrada sin asiento interno donde sentarla primero por ti. Y hoy sabes que el desafío no era encajar en un círculo ajeno, era construir el círculo donde tu identidad se sienta primero sin destruirse 2 veces por recordarlo. Ese día no nació una mujer sin culpa. Nació una mujer que por fin distingue cuando la culpa no habla en su nombre. Y cuando distingues eso, el estigma deja de ser identidad y empieza a ser historia de reinvención personal, protagonismo interno y dirección propia. Porque el mando femenino no nace de aguantar, nace de no permitir que el eco narre 2 veces como defecto personal, sino como mujer humana, suficiente y protagonista de su historia por fin, sin competir con moldes no equivalentes. El peso que cargaste no vino del error, vino del juicio que nunca te incluyó en la conversación. Ella pensaba que la culpa era una señal personal, un recordatorio de lo que no hizo bien. No notaba que la culpa, en muchos casos, no nace de lo que hiciste, nace de lo que otros esperaban que hicieras. Desde niña aprendió a traducir las miradas, los comentarios, los silencios, las exigencias, las comparaciones, las celebraciones ajenas, las ausencias de reconocimiento, las opiniones no pedidas, las expectativas de la familia, el molde de esposa perfecta, el molde de madre ideal, el molde de hija obediente,
el molde de mujer que no se queja, el molde de mujer que puede con todo, el molde de mujer que no necesita pausa, el molde de mujer que da sin retorno, el molde de mujer que ama sin dirección, el molde de mujer que sostiene a todos primero, el molde de mujer que responde rápido, el molde de mujer que no incomoda, el molde de mujer que no cuestiona, el molde de mujer que no reclama, el molde de mujer que no se nombra a sí misma como prioridad, el molde de mujer que no detecta que el problema no era su fuerza, sino su lugar interno, el molde de mujer que no sabe que su historia puede ser distinta sin ser menor, el molde de mujer que no entiende que aguantar no es liderazgo, el molde de mujer que no entiende que servir no es valor, es costumbre aprendida, el molde de mujer que no entiende que callar no es protección, es ausencia de protagonismo interno, el molde de mujer que no entiende que el cariño disperso no es amor, es tránsito emocional, el molde de mujer que no entiende que la comparación no es criterio, es hábito aprendido, el molde de mujer que no entiende que su propósito no depende de genética, depende de dirección interna, el molde de mujer que no entiende que el estigma no es identidad, es molde impuesto, el molde de mujer que no entiende que la culpa no es su voz, es el eco que repitió sin preguntar si era suyo, el molde de mujer que no entiende que no se apaga por falta de fuerza, se apaga por falta de silla interna donde sentarse como protagonista, el molde de mujer que no entiende que ser fuerte sin asiento propio es agotarse en historias que no la incluyen. Ella obedecía la culpa como verdad porque la culpa repetía el lenguaje de otros, no porque fuera suyo, sino porque era lo único que sabía oír con autoridad. ¿Cómo funciona la culpa cuando es molde aprendido? La culpa aprendida no te pregunta si es justa. Te dice que es justa porque es costumbre. Se sostiene porque se disfraza de obligación moral, no porque tenga razón. Te hace creer que debiste ser más, dar más, resistir más, amar mejor, callar mejor, sostener mejor, servir mejor, no fallar nunca, no necesitar pausa nunca, no decir que dolió nunca, no decir que faltó nunca, no cuestionar el molde nunca, no nombrarte a ti nunca, no pedir retorno emocional nunca, no hablar del desgaste nunca, no detectar que no eras el centro de tu propia historia nunca, no notar que no encajar no era tu inutilidad, era tu diferencia, no notar que tu fuerza no falló, falló que nunca la sentaste en destino propio primero, no notar que la comparación no era criterio, era hábito aprendido, no notar que el cariño que dabas no regresaba como bienestar para ti, no notar que la culpa no era tu voz, era un altavoz interiorizado. No notar que nadie te preguntó si ese molde era equivalente a tu historia. No notar que aguantar no era liderazgo, era costumbre aprendida. No notar que servir no era valor, era jerarquía aprendida. No notar que callar no era protección, era suspensión de protagonismo interno. No notar que tu propósito no dependía de un hijo para ser válido, dependía de un asiento interno donde sentarte como protagonista primero. No notar que el estigma no era identidad, era molde impuesto. No notar que la culpa te narraba 2 veces cuando recordabas. No notar que el daño no era no ser madre, era castigarte cuando lo recordabas. No notar que el silencio te escondía. No notar que la culpa no era brújula, era eco aprendido. No notar que tu historia no era menor, era medida con ecuaciones ajenas, no equivalentes. No notar que el mundo no te dejó fuera, te dejaste fuera tú porque nunca te diste asiento interno donde decidirte primero. La culpa no te rompía, te repetía que estabas rota. Y repetir eso es lo que más pesa. El momento donde ella cambió la escucha no fue cuando dejó de sentir culpa, fue cuando dejó de creerle sin evidencia. Ese día notó un detalle fundamental. Cuando su mente decía, fallé, no había una acción concreta que sostuviera esa conclusión, solo había costumbre mental. Y decidió cambiar su escucha interna con algo lógico y directo. No es que fallé, es que nunca me pregunté si también me estaba colocando a mí primero.
¿Cómo se aprende a oír la culpa sin dejar que te narre? Lo que la sacó del letargo no fue un discurso externo, fue un cambio interno en el orden de evaluación y respuesta. Empezó a notar que el futuro no la asustaba por falta de capacidad, la asustaba por falta de planificación interna donde ella estuviera incluida. Empezó a notar que su energía no era infinita, era unilateral. Empezó a notar que su fuerza no era menor, era mal dirigida. Empezó a notar que nadie le quitó su propósito. Ella lo invisibilizó con culpa. Empezó a notar que aguantar no era mérito, era molde aprendido. Empezó a notar que servir no era valor, era jerarquía aprendida. Empezó a notar que callar no era protección, era escondite aprendido. Empezó a notar que amar sin retorno no era amor, era tránsito emocional. Empezó a notar que su historia no era menor, era medida con ecuaciones ajenas no equivalentes. Empezó a notar que no encajaba en un círculo ajeno y que eso no era inutilidad, era diferencia. Empezó a notar que el daño no era no ser madre, era castigarse cuando lo recordaba. Empezó a notar que el silencio no era descanso, era escondite. Empezó a notar que la culpa no era brújula, era eco aprendido. Empezó a notar que el mundo no la dejó fuera, se dejó fuera ella, porque nunca se sentó primero en su propia historia para decidirse primero a sí misma. Ese día, por fin, se escuchó con autoridad propia. No tengo que competir para ser válida. Tengo que posicionarme primero por mí. El costo de no encajar no era biológico, era psicológico. No encajar no era el problema. El problema era creer que eso te restaba valor. El renacimiento femenino real no es borrar, es reordenar. No reordenó el pasado, reordenó la forma de contárselo a sí misma. La culpa no era tu voz, era el idioma que aprendiste a hablar porque nadie te enseñó a cuestionar su origen. No era defecto, era molde. No era brújula, era eco. No era mérito, era jerarquía aprendida. No era amor, era tránsito emocional. No era inutilidad, era diferencia medida con ecuaciones no equivalentes. Hoy no se trata de borrar la culpa. Se trata de no permitir que la culpa te narre dos veces como si fueras el problema. Se trata de sentarte primero en tu historia como protagonista, responderte con criterio, amar donde vuelve tu bienestar y reconocer que tu valor como mujer no dependía de un capítulo biológico para ser válido. Dependía de no dejar de ser tú mientras vivías tu vida real. Ese día no nació una mujer sin culpa. Nació una mujer que por fin distingue cuando la culpa no habla en su nombre. Y cuando distingues eso, tu historia se cuenta distinta, se decide distinta y se vive distinta. Porque tu fuerza no falló. Falló el punto de partida donde la estabas colocando. Y hoy ese punto de partida, por fin, te incluye. El eco te decía quién debía ser. Tu voz real empieza cuando decides quién ya no serás. Ella vivió décadas creyendo que la culpa era un sentimiento personal, cuando en realidad era un sistema aprendido de interpretación. No la culpa de un error concreto, sino la culpa de no cumplir expectativas ajenas que nunca fueron diseñadas para su vida. Desde joven, su mente fue entrenada para leer aprobación y castigo como termómetro de valor femenino. Si la familia celebraba a otras, ella se medía menor. Si la pareja no reconocía su esfuerzo, concluía falla propia. Si no cumplía el molde de madre sacrificada o esposa sin necesidades, asumía insuficiencia. Ese molde no era realista, era hegemónico. Una narrativa donde el valor de la mujer dependía de su productividad emocional y de su capacidad de no quebrarse jamás. El problema nunca fue sentir culpa, fue no detectar que la culpa hablaba en nombre de otros. Cuando la culpa manda, desplaza la lógica, y cuando desplaza la lógica, instala dogmas.
Los dogmas más dañinos no son ruidosos, son cotidianos. Por eso, el quiebre interno no se sintió como explosión, sino como desgaste. Ella no se rompió, se desfondó. Su autoestima no sangró por un ataque directo, sangró por un juicio constante interiorizado que nunca la defendió. Nadie la acusaba explícitamente. El sistema la medía implícitamente, y la medición implícita repetida es un impuesto psicológico invisible. ¿Cómo identificó el sistema que la narraba sin justicia? No necesitó introspección mística, necesitó claridad práctica. Empezó a notar patrones en hechos, no en sensaciones. 1. La culpa aparecía incluso cuando no había un error real. 2. El malestar no venía de lo que hizo, sino de lo que no la incluía. 3. Su energía no estaba agotada por falta de fuerza, sino por falta de reciprocidad. 4. El estigma no la nombraba, pero la empujaba a nombrarse defectuosa. 5. El juicio no era debate, era sentencia interiorizada. 6. La comparación no era inspiración, era medición desigual. 7. El silencio no era descanso, era adaptación para no molestar. 8. Su liderazgo no dormía por falta de carácter, dormía por falta de asiento propio. 9. Su propósito no se anuló por falta de maternidad biológica, se anuló por no verse primero en su propia vida. Lo que la despertó fue la evidencia de que la culpa funcionaba sin causa concreta, pero con efectos reales. El proceso de desmontar la culpa como narradora. No luchó contra el sentimiento, luchó contra su autoridad narrativa. Lo hizo en 4 movimientos. 1. Nombrar el eco. Si no nacía de una acción concreta, no era su culpa. Era ruido heredado. 2. Separar hecho de interpretación. La interpretación que la medía Meñor no era verdad, era repetición. 3. Reasignar jerarquía interna. El futuro dejó de asustarla cuando empezó a planearse primero a sí misma. 4. Recuperar el mando del diálogo interno. No dejó de amar a otros, dejó de perderse a sí misma mientras lo hacía. La culpa dejó de narrarla cuando la lógica volvió al centro de evaluación. ¿Cómo piensa una amazona moderna frente a la culpa aprendida? Una mujer amazona no niega su dolor. Niega que el dolor la defina como incapaz. No destruye el eco. Deja de vivir obedeciéndolo, lo que caracteriza su mentalidad práctica. No pide permiso para ocupar espacio interno. No confunde comparación con criterio. No acepta estigmas sin revisar su origen. No asume falla cuando no hay un error real. No se mide con historias que no son equivalentes. No convierte silencio en escondite. No interpreta desgaste como debilidad. No delega su autoestima al juicio externo. No da energía sin retorno medible en bienestar. No se narra menor por no haber sido madre. Se narra líder de su historia real. Cómo su identidad dejó de ser administrada por el eco. No se convirtió en otra mujer. Se convirtió en la mujer que por fin se incluye en la ecuación. Entendió que la culpa no se calla, se deja de obedecer cuando no te habla en tu nombre. Y lo aplicó en práctica tangible. Cada vez que el eco intentaba narrar la menor, ella respondía con una frase interna distinta en ritmo y función, no repetitiva. No estoy fallando, estoy corrigiendo desde mí. No es debilidad, es desgaste sin retorno. No es inutilidad, es molde que no me incluye. No es comparación, es medición desigual. No es que no encajo, es que nunca me encajaron. No es que me falta propósito, es que nunca me di asiento donde liderarlo. Y esa respuesta interna no era poesía, era lógica emocional organizada. El punto donde el estigma dejó de ser identidad. No encajar en un molde no era fracaso, era señal de que su historia no fue consultada en la ecuación social. El estigma se desactiva cuando dejas de hablarte como estigma. Ella no falló por no cumplir expectativas ajenas,
Falló por no detectar que esas expectativas no tenían un asiento para ella. La culpa no era un diagnóstico, era un eco. Y lo que más pesa no es escuchar el eco, sino obedecerlo como identidad. Hoy ella distingue con claridad cuando la culpa no habla en su nombre. Recupera jerarquía interna para planearse primero. Reasigna energía donde regresa en bienestar. Y se nadra protagonista de su historia real sin competir con moldes no equivalentes. Ese día no dejó de ser mujer suficiente. Dejó de ser mujer que se contaba insuficiente. Y ese fue el verdadero liderazgo interno. No callar la culpa, sino quitarle el derecho a narrarla 2 veces como si ella fuera el problema. Capítulo 3. Tu corazón no está roto, está desordenado por dar sin retorno. No estás cansada por amar, estás cansada por no recibir. Ella aprendió a dar amor como quien respira, sin medir, sin calcular, sin esperar, sin pausar. No porque fuera su naturaleza, sino porque era la única forma que conocía para sentirse válida. Nadie le enseñó que el cariño también tiene estructura, ni que el amor sin retorno no es mérito, es desgaste. Así se construyó en un patrón silencioso. Ser la que escucha primero, ser la que cede primero, ser la que perdona rápido, ser la que sostiene conversaciones que no la sostienen a ella, ser la que responde a todo antes de responderse a sí misma, ser la que ama incluso cuando no regresa bienestar, ser la que se acomoda emocionalmente para evitar tensiones, ser la que confunde disponibilidad con valor, ser la que convierte el cariño en servicio automático, ser la que no detecta que su corazón no está roto, está administrado sin criterio interno, ser la que se acostumbra a amar en tránsito, no en reciprocidad, ser la que no distingue entre dar y vaciarse, ser la que cree que el amor la define, sin notar que lo que la define es el costo que paga por no recibirlo de vuelta. El amor no la rompió, la desorganizó. El impuesto emocional que nadie nombró. No era un golpe directo, era una suma constante. Dar más energía que la que vuelve, sostener afecto sin pausa evaluativa, amar sin dirección interna, cuidar sin retorno medible en bienestar. El desgaste emocional es una aritmética. Si sale más de lo que entra, no importa cuánta fuerza tengas, terminarás agotada. Y ella, sin notarlo, estaba en déficit. ¿Cómo se organiza el amor cuando no tienes mando interno? Ella daba afecto sin fronteras claras. No era exceso de bondad, era falta de dirección. Su corazón funcionaba como un río sin cauce. Fluye, pero no construye, no almacena, no se protege, no se administra. Se desborda. Y lo que se desborda sin retorno, erosiona. No es que amara mal, es que amaba sin asiento propio. Y cuando amas sin asiento propio, no eliges destino, eliges reacción. No administras energía, la repartes por defecto. No detectas límites, detectas necesidades ajenas. No te sostienes, sostienes moldes emocionales que no te incluyen. El amor disperso no es un mérito femenino. Es una costumbre aprendida que no construye reciprocidad, construye cansancio. El día que empezó a ver el desorden interno, no fue cuando dejó de amar, fue cuando empezó a notar el costo. Notó que su energía regresaba menos de lo que salía. Notó que sostener afecto sin retorno no la hacía mejor mujer, la hacía mujer agotada. Notó que el amor no era el problema, era la administración unilateral. Notó que no era falta de capacidad, era falta de mando en el diálogo interno. Notó que el desgaste no era debilidad, era inversión emocional sin retorno. Notó que amar no era desaparecer, era elegir dónde no perderse. Notó que sostener no era callar, era decidir quién se sienta en tu energía. Notó que el cariño no era su impuesto moral, era su préstamo emocional. Notó que no recibir no era su destino,
era su costumbre mental. Notó que el amor no era estructura social equivalente, era ecuación interna mal organizada. Notó que el cariño no era su identidad, era su déficit psicológico. Notó que amar sin retorno no era mérito, era desgaste. Notó que su corazón no estaba roto, estaba fuera de criterio propio. Notó que la reciprocidad no era romántica, era lógica emocional. Notó que el desgaste no era fracaso, era dirección perdida. Notó que el amor no era molde ajeno, era asiento interno no ocupado por ella primero. Notó que amar sin retorno no era fuerza, era desorden. Notó que el cariño sin retorno no era molde social equivalente, era deuda emocional interiorizada. Notó que no recibir no era su identidad, era su costumbre aprendida. Notó que su corazón no era débil, estaba mal administrado. Notó que amar sin retorno no era brújula, era hábito aprendido. Notó que el cariño sin retorno no era molde ajeno, era sistema unilateral. Notó que el amor disperso no era destino, era desgaste por no reclamar asiento propio primero. Notó que el cariño no era su voz, era su inversión agotada. Notó que el desgaste no era su genética emocional, era su costumbre mental. Notó que el amor no la rompía, la desordenaba. Notó que amar no era molde ajeno, era asiento interno no ocupado por ella primero. Notó que el cariño no era círculo social equivalente, era déficit psicológico aprendido. Ella no necesitaba sanar un corazón roto. Necesitaba organizar el amor que nunca regresaba como bienestar propio. La energía femenina no se apaga por falta de fuerza, se apaga por falta de reciprocidad. Y eso es un hecho psicológico cotidiano, no un símbolo espiritual. La resiliencia real empieza cuando detectas el déficit, no cuando lo romantizas. Ella no dejó de amar, dejó de agotarse sin retorno medible. La amazona dormida no necesita perfección, necesita mando en su energía, y ese mando empieza en decidir quién se sienta en tu energía emocional. El primer paso no fue sanación, fue organización interna. Y hoy, ese asiento interno, por fin, la consulta. El amor no te falló no medir cuánto te costaba. Ella creyó que dar sin retorno era un destino romántico, casi un deber femenino, cuando en realidad era un patrón de administración emocional sin reglas. Un corazón puede ser enorme y aún así sentirse agotado si funciona como un recurso público sin límites ni criterio. Y ella no carecía de capacidad para amar, carecía de un sistema que protegiera la energía que salía de ella. Porque el amor disperso no se nota en la intención, se nota en el resultado. Y el resultado era claro: cansancio emocional, prioridades invertidas, límites difusos, afecto convertido en obligación, silencio interpretado como protección, comparación usada como métrica, energía agotada por todos menos por ella. No se desgastó por amar mucho, se desgastó por amar sin reglas internas. ¿Cómo se construye el desgaste cuando el amor no tiene retorno? El desgaste emocional es un proceso acumulativo. No llega de golpe, llega por repetición. Llega por no pausar, llega por dar antes de evaluar, llega por confundir cariño con utilidad, llega por no medir equivalencias, llega por sostener conversaciones donde no te sostienen, llega por invertir energía en rutas donde no regresa nada que te recargue, llega por amar sin preguntar si el amor vuelve como bienestar o solo vuelve como necesidad ajena. Llega por cargar fuerza emocional sin silla propia donde decidirte primero. Llega por creer que no recibir es normal, cuando no recibir te drena 2 veces, cuando lo vives y cuando lo justificas. Un corazón sin retorno no está roto, está en bancarrota de reciprocidad. Y la reciprocidad no es un lujo, es un indicador. Si no vuelve nada que te recargue, no es amor que te completa, es amor que te vacía. El día que ella dejó de romantizar el déficit emocional, no fue poético, fue lógico. Se preguntó,
¿Qué me está devolviendo realmente esta inversión emocional? Y al no encontrar respuesta tangible, entendió que no era rechazo del mundo, era falta de retorno del sistema donde ella no se consultaba primero. Ese día no dejó de amar. Dejó de financiar el letargo emocional. ¿Cómo empezó a organizar su afecto sin destruir su identidad? La organización no fue un acto espiritual, fue un acto práctico. Empezó por pausar antes de dar. No para dudar, sino para decidir desde dónde daba. Empezó a notar que su energía no era ilimitada, era unilateral. Empezó a diferenciar entre dar y vaciarse. Empezó a detectar cuándo el cariño no volvía como bienestar propio. Empezó a entender que sostener no era callar, era decidir quién se sienta en tu energía. Empezó a medir equivalencia psicológica antes de compararse. Empezó a reconocer que su propósito no dependía de genética, dependía de dirección interna. Empezó a entender que el estigma no era identidad, era molde impuesto. Empezó a dejar de responder rápido sin pausa evaluativa. Empezó a reasignar energía donde regresa en bienestar. Empezó a narrarse protagonista, no recurso. Empezó a quitarle a la culpa el derecho a narrarla 2 veces como si ella fuera el problema. Empezó a reconocer que amar no era molde ajeno válido. Era sistema emocional sin asiento propio que la agotaba 2 veces sin evidencia concreta de retorno. ¿Cómo se detecta el amor que no tiene dirección? Ella notó que amaba a otros como quien corre a sostener incendios ajenos, sin detenerse a ver si su propia casa también necesitaba atención. Daba afecto incluso cuando no volvía bienestar, porque nunca aprendió a pedir retorno emocional claro. Respondía todo antes de responderse a sí misma, creyendo que eso era eficiencia, cuando era solo reacción sin criterio interno. Se narraba fuerte, pero no se narraba primero, porque creía que el silencio la salvaba del juicio. Se sentía menor cuando el mundo celebraba historias no equivalentes, porque nadie le enseñó a distinguir entre hecho y conclusión emocional. El amor no era el problema. El problema era no saber dónde sentarlo primero. ¿Cómo se organiza el amor cuando se despierta la mujer imparable? La mujer imparable empieza a tomar decisiones antes de responder a todo. No destruye su afecto, destruye su déficit. No borra el eco, borra su autoridad narrativa. No compite con historias ajenas, mide equivalencias. No da energía sin retorno, reasigna dirección. No confunde silencio con sanación, confunde silencio con esconderse. No se narra menor, se narra distinta. No pide permiso, pide asiento. No busca perfección, busca mando interno. No resuelve rápido sin pausa, resuelve primero su jerarquía interna. Ese día no dejó de amar sin dirección y sin retorno medible. ¿Cómo la amazona moderna lo tomaría? Una amazona no necesita que su historia sea perfecta para ser válida. Necesita que su historia sea propia para ser imparable. No carga culpas que no nacen de sus hechos. No se define por moldes que no la incluyen. No mide su propósito por lo que no vivió. Lo mide por cómo se lidera hoy. No confía en frases que la suspenden. Confía en prácticas que la despiertan. No aguanta comparaciones sin medir equivalencias. No administra energía en tránsito, la administra en destino propio. No cree que ser mujer es aguantar más, sino liderarse mejor desde adentro primero. No se apagó por falta de fuerza, se apagó por falta de retorno en la inversión emocional que nunca midió. Su corazón no estaba roto, estaba desordenado por amar sin dirección, sin reciprocidad, sin criterio, sin asiento propio. Y el día que notó el déficit, no dejó de amar, dejó de agotarse sin retorno,
No destruyó su afecto, organizó su mando interno. No borró el eco, borró su autoridad narrativa. Y desde ese día, su energía dejó de ser recurso en tránsito y empezó a ser fuerza con dueña y dirección propia. Porque una mujer imparable no nace de no sentir culpa, nace de no dejar que la culpa la narre, nace de medirse en historias equivalentes, nace de reasignar dirección donde regresa bienestar, nace de sentarse primero en su propia vida para decidir desde adentro primero. Ese día no nació otra mujer, nació la mujer que por fin se incluye primero en su propia historia. Amar no fue tu error. Perderte mientras amabas, sí. Ella llevaba años sintiendo que su corazón estaba herido sin remedio, como si fuera una grieta irreversible. Pero lo que realmente la estaba consumiendo no era una ruptura, era un desorden interno acumulado. Un desorden que no nació de una tragedia puntual, sino de pequeñas renuncias no detectadas. Renunciar a pausar, renunciar a decir «esto también me pesa», renunciar a pedir reciprocidad, renunciar a poner límites por miedo a ser vista como difícil, renunciar a priorizar su energía, renunciar a dirigir su afecto, renunciar a sentirse humana antes que útil, renunciar a distinguir entre amor y autoabandono, renunciar a reclamar su lugar emocional, renunciar a notar el déficit, renunciar a proteger su fuerza, renunciar a escuchar su criterio interno, renunciar a dejar de competir con moldes ajenos, renunciar a entender que amar sin retorno no es noble, es costoso, renunciar a ver que el desgaste no es un título femenino, es una consecuencia, renunciar a organizar su cariño, renunciar a narrarse protagonista, renunciar a reconocer que su historia no era un error, era una inversión mal administrada, renunciar a notar que la culpa no era brújula, era ruido aprendido, renunciar a entender que amar no la rompía, la agotaba sin devolverle identidad ni bienestar, renunciar a ver que el amor sin retorno no es amor que te construye, es amor que te drena, renunciar a detectar que su fuerza emocional no necesitaba aplauso, necesitaba dueña y dirección. No estaba rota, estaba mal sentada en su propia vida emocional. Ella pensaba que el silencio era un escudo, cuando era una trinchera donde se escondía sin descanso. Pensaba que amar sin retorno era mérito, cuando era una inversión sin dividendos emocionales. Pensaba que no reclamar era virtud, cuando era un abandono de criterio interno. Pensaba que aguantar era fuerza, cuando era solo fuerza en déficit. Pensaba que dar la completaba, cuando la vaciaba. Pensaba que sostener era amar, cuando era sostener sin retorno. Pensaba que no recibir era normal, cuando era agotamiento organizado en su contra. Y cuando un corazón se organiza en tu contra, no importa cuánta fortaleza tengas, terminarás creyendo que te falta algo, cuando lo que te falta es orden interno que te incluya primero. ¿Cómo empezó a reorganizar su afecto sin destruirse en el proceso? No necesitó un decreto, necesitó un sistema. Empezó a practicarlo así. 1. No dar primero, evaluar primero. 2. No callar para no molestar, callar para decidir. 3. No aguantar etiquetas, revisar equivalencias. 4. No amar en tránsito, amar en destino recíproco. 5. No sostener sin retorno, sostener donde regresa bienestar. 6. No medir su historia con historias no equivalentes. 7. No confundir disponibilidad con valor. 8. No justificar déficit emocional como mérito femenino. 9. No hablarse como si el problema fuera amar, sino como si el problema fuera no liderarse primero. Y al practicarlo, su cariño no murió, se ordenó. ¿Cómo se detecta el desorden emocional que más drena a la mujer? Lo detectó por señales concretas, no poéticas. Le pesaba amar, no por amar, sino por no recibir.
Le dolía sostener, no por sostener, sino por no volver en bienestar. Le cansaba dar, no por dar, sino por dar sin retorno. Le agotaba callar, no por callar, sino por callar para esconderse. Le asustaba el futuro, no por falta de carácter, sino por falta de planificación interna donde ella se incluyera primero. No era que el amor la rompía, era que el amor la desbordaba sin retorno medible. ¿Cómo la amazona moderna lo tomaría? Una amazona moderna no reniega del amor, reniega del déficit. No se define por no haber recibido, se define por dónde ya no se va a perder mientras ama. No compite con historias ajenas, mide equivalencias. No da fuerza sin retorno, dirige fuerza con dueña y criterio. No calla para esconderse, calla para decidir. No aguanta estigmas sin revisar su origen. No se narra menor por lo que no vivió, se narra dueña de su historia real. No confía en frases que la suspenden, confía en prácticas que la despiertan. No administra energía en tránsito, administra energía en destino propio. No cree que ser mujer es aguantar más, sino liderarse mejor desde adentro primero. No se agotó por amar, se agotó por no recibir. No se rompió por sostener, se rompió por sostener sin retorno. No la destruyó la ausencia de maternidad, la destruyó la ausencia de asiento propio en su vida emocional. Y el día que detectó el déficit, no dejó de amar, dejó de perderse mientras lo hacía. Ese día no nació una mujer perfecta, nació una mujer ordenada en su afecto, imparable en su liderazgo interno, eficiente en su energía, protagonista en su historia y con criterio antes de dar. Ese fue el verdadero renacimiento. No empezar de cero, sino empezar desde ella por fin. Resiliencia no es un talento heroico, es una decisión diaria de ubicación personal. Ella pasó años creyendo que ser resiliente era aguantar, sostener, callar y no quebrarse. Pero la vida le mostró la verdad sin poesía. Aguantar no es fortaleza, es permanencia en un lugar que te drena. Resiliencia es otra cosa. Es detectar que tu fuerza se convirtió en préstamo social, reclamarla sin pedir disculpas, reorganizar tu historia, ubicarte primero en tu propio mapa y avanzar sin dejar tu valor en manos ajenas. Durante décadas, su identidad se midió por comparación. Otras eran celebradas, ella era funcional. Otras eran reconocidas, ella era útil. Otras eran vistas, ella era recurso. Nadie la maltrató con golpes visibles, la maltrataron con asientos invisibles, donde nunca le dejaron espacio para sentarse como protagonista. El daño no era emocional, era narrativo. Su historia no la contaba ella, la contaba el eco de expectativas externas. Y lo que te narra por repetición termina dirigiendo tu autoestima. Ese día decidió escucharse con autoridad propia. No borró su historia, la reubicó. Empezó a notar que su fuerza no era infinita, era unilateral. Que dar amor sin retorno no era mérito, era agotamiento. Que sostener no era amar, era sostener moldes que nunca la incluían. Que el silencio no la protegía, la escondía. Que el futuro no la asustaba, por falta de carácter, la asustaba por no haberse planeado primero a sí misma. Que la culpa no era su voz, era ruido aprendido. Que la comparación no era criterio, era hábito. Que su propósito no dormía por falta de talento, dormía por falta de silla propia donde consultarse primero. La resiliencia empezó a cambiarla cuando dejó de romantizar el déficit. Empezó a verla como una competencia interna, no contra el mundo, contra su letargo. Y el letargo era un patrón aprendido, no un destino. El primer movimiento fue práctico. Se consultó primero.
Se preguntó si lo que cargaba era suyo, si lo que daba volvía como bienestar, si su amor construía o erosionaba, si sostener era recíproco o unilateral, si callar era descanso o adaptación, si el futuro la incluía o solo la asustaba, si ser útil era ser vista o solo ser usada, si su propósito era propio o prestado, si su liderazgo dormía o nunca tuvo asiento, si su autoestima era herida o narrada herida, si su historia la consultaba o la excluía, si su fuerza era herramienta ajena o recurso propio, si el cariño era inversión o deuda emocional, si amar era desaparecer o elegir, si sostener era callar o decidir, si la culpa era brújula o ruido, si la comparación era criterio o medición desigual, si el propósito era genética o dirección, si el liderazgo era ruido o silencio interno, si el silencio era escudo o trinchera, si la resiliencia era aguantar o ubicarse primero para avanzar después. Cuando detectó todo eso, la resiliencia no fue un discurso, fue una mudanza interna. Empezó a vivir como quien se recoloca sin pedir perdón, como quien planifica sin miedo, como quien sostiene sin desaparecer, como quien ama sin vaciarse, como quien mide equivalencias antes de compararse, como quien administra su fuerza sin regalarla por defecto, como quien rompe el molde sin romper su propósito, como quien se narra primero para no ser narrada después por ecos ajenos, como quien define el valor propio sin negociación, como quien decide la silla interna donde se consultará antes de ejecutar, como quien reorganiza su energía para que no la desordene el mundo, como quien no compite por ser válida, compite por no quedarse atrás en su propio mapa, como quien deja de ser medible para ser memorable, como quien deja de ser útil para ser irreemplazable, como quien deja de aguantar para avanzar, como quien deja de compararse para ubicarse, como quien deja de callar para decidir, como quien deja de sobrevivir para liderar, como quien deja de dar sin retorno para dar con criterio, como quien deja de financiar el letargo para financiar su propio lugar, como quien deja de ser máquina para ser mando interno, como quien deja de ser soporte sin trono para ser soporte con dueña y dirección, como quien deja de pedir permiso para ocupar su lugar interno y externo con autoridad propia. Ese fue su renacimiento, no empezar de cero, empezar desde ella primero. El desgaste emocional no la definió como incapaz, la definió como no consultada. Y el día que detectó eso, dejó de obedecer el eco y empezó a liderar el diálogo interno que nunca le incluyó en la ecuación ajena. Porque resiliencia no es resistir historias que no son equivalentes. Es decidir el asiento donde tu fuerza se consulta primero para no agotarte después. Ese día no dejó de ser mujer. Dejó de ser mujer que se narraba menor por ecos ajenos. Ese día no destruyó su afecto, destruyó su déficit. Ese día no endureció su fortaleza, endureció su criterio. Ese día no apagó su corazón, lo reorganizó para que al futuro la consultara primero a ella antes que a todos. Ese día no pidió ser vista, dejó de no verse primero a sí misma. Ese día no nació una mujer sin culpa, nació una mujer con culpa sin narradora interna. Ese día no compitió por encajar, compitió por ubicarse primero. Ese día no negoció su propósito, lo reclamó sin pedir perdón por ocuparlo. Ese día no dejó de ser fuerte, dejó de regalar su fuerza por defecto. Ese día no la completó un hijo, la completó el asiento propio donde se consultó primero para avanzar después. Ese día no la empoderó el mundo, se empoderó ella antes de volver al mundo. Ese día no se volvió imparable por no quebrarse, se volvió imparable por quebrarse sin desaparecer. Ese día no se comparó, se ubicó. Ese día no cayó, decidió. Ese día no sobrevivió, avanzó. Ese día no repitió, dirigió.
Ese día no reaccionó, evaluó. Ese día no dio sin retorno, dio con criterio. Ese día no se narró menor, se narró primero. Ese día no se quedó atrás, tomó su lugar. Ese día no pidió permiso, ocupó su asiento. Ese día no estuvo fuera del círculo, empezó a construir el suyo. Ese día no se vio máquina, se vio invaluable. Ese día no se vio servicio, se vio protagonista. Ese día no se vio soporte, se vio centro de decisiones. Ese día no se vio resistencia, se vio liderazgo personal. Ese día no se vio capacidad, se vio dirección. Ese día no se vio secundaria, se vio imparable. Ese día no se vio última, se vio prioridad. Ese día no se vio agotada, se vio dueña. Ese día no se vio rota, se vio reordenada. Ese día no se vio atrás, se vio adelante. Ese día no se vio afuera, se vio adentro. Ese día no se vio débil, se vio estratégica. Ese día no se vio pilar sin trono, se vio trono. Ese día no la narró la culpa, la narró la lógica. Ese día no la narró el eco, la narró la voz propia. Ese día no se narró por otros, se narró primero. Ese día no la asustó el futuro, lo planificó. Ese día no la midió el mundo, se midió ella primero. Ese día no la definió el molde, lo rompió. Ese día no la definió la maternidad ajena, se definió ella. Ese día no la definió la comparación, se ubicó ella. Ese día no la definió el silencio, lo usó para decidir. Ese día no la definió el desgaste, lo reorganizó. Ese día no la definió la culpa, le quitó el derecho de narrarla. Ese día no la definió la orilla, se colocó primero. Ese día no la definió el eco, lo sustituyó. Ese día no la definió la falta, la definió su criterio. Ese día no la definió la sombra, la definió la luz interna. Ese día no la definió la grieta, la definió su levantamiento. Ese día no la definió la renuncia, la definió su reclamo. Ese día no la definió el miedo, lo administró. Ese día no la definió el juicio, lo desmontó. Ese día no la definió el déficit, lo detectó. Ese día no la definió el cansancio, lo reorganizó. Ese día no la definió el desgaste, lo midió. Ese día no la definió el letargo, lo compitió. Ese día no la definió la reacción, la definió la evaluación. Ese día no la definió la rapidez, la definió la pausa para decidir. Ese día no la definió el servicio, la definió la estrategia. Ese día no la definió el sacrificio, la definió la ubicación propia. Ese día no la definió la culpa, la definió la lógica. Ese día no la definió el molde, lo rompió. Ese día no la definió el eco, la definió su voz. Ese día no la definió el silencio, la definió su consulta interna. Ese día no la definió el déficit, la definió su mando interno. Ese día no la definió el desgaste, la definió su criterio antes de dar. Ese día no la definió el futuro ajeno, la definió el suyo. Ese día no la definió la comparación social, la definió su equivalencia interna. Ese día no la definió el amor disperso, la definió el amor con criterio. Ese día no la definió el silencio como escondite, la definió el silencio como decisión. Ese día no la definió la orilla, la definió su asiento interno primero. Ese día no la definió el molde de otros, la definió su propio molde. Ese día no la definió el mundo, se definió ella antes de volver al mundo. Ese día no nació otra mujer, nació la mujer que por fin se incluye en su ecuación personal primero. Ese día no pidió permiso, ocupó su lugar.
Ese día no compitió, se ubicó. Ese día no reaccionó, evaluó. Ese día no aguantó, avanzó. Ese día no cayó, decidió. Ese día no amó en tránsito, amó en reciprocidad. Ese día no financió el letargo, lo compitió. Ese día no se narró menor, se narró primero. Ese día no se quedó atrás, tomó su lugar. Ese día no la narró la culpa, la narró la lógica. Ese día no la narró el eco, la narró su voz propia. Ese día no la narró el silencio como escondite, la narró la decisión. Ese día no la narró la comparación, la narró la equivalencia interna. Ese día no la narró el molde ajeno, la narró el suyo. Ese día no la narró el mundo, se narró ella antes de volver al mundo. Ese día no se narró por otros, se narró primero. Ese día no la asustó el futuro ajeno, lo planificó. Ese día no la midió el mundo, se midió ella primero. Ese día no la definió el molde, lo rompió. Ese día no la definió la maternidad ajena, se definió ella. Ese día no la definió la comparación, se ubicó ella. Ese día no la definió el silencio, lo usó para decidir. Ese día no la definió el desgaste, lo midió. Ese día no la definió el letargo, lo compitió. Ese día no la definió la reacción, la definió la evaluación. Ese día no la definió la rapidez, la definió la pausa. Ese día no la definió el servicio, la definió la estrategia. Ese día no la definió el sacrificio, la definió su lugar. Ese día no la definió la orilla, se sentó primero. Ese día no la definió el eco, lo sustituyó. Ese día no la definió la falta, la definió su criterio. Ese día no la definió la sombra, la definió su luz interna. Ese día no la definió la grieta, la definió su levantamiento. Ese día no la definió la renuncia, la definió su reclamo. Ese día no la definió el miedo, lo administró. Ese día no la definió el juicio, lo desmontó. Ese día no la definió el déficit, lo detectó. Ese día no la definió el cansancio, lo reorganizó. Ese día no la definió el desgaste, lo midió. Ese día no la definió la reacción, la definió su pausa. Ese día no la definió el molde ajeno, la definió su molde. Ese día no la definió el mundo, la definió su lugar. Ese día no nació otra mujer, nació la mujer que por fin se narra primero a sí misma. Ese día no pidió permiso, ocupó su lugar. Ese día no compitió, se ubicó. Ese día no reaccionó, evaluó. Ese día no aguantó, avanzó. Ese día no cayó, decidió. Ese día no amó en tránsito, amó en reciprocidad. Ese día no financió el letargo, lo compitió. Ese día no se narró menor, se narró primero. Ese día no se quedó atrás, tomó su lugar. Ese día no la narró la culpa, la narró la lógica. Ese día no la narró el eco, la narró su voz propia. Ese día no la narró el silencio como escondite, la narró la decisión. Ese día no la narró la comparación, la narró la equivalencia interna. Ese día no la narró el molde ajeno, la narró el suyo. Ese día no la narró el mundo, se narró ella antes de volver al mundo. Te enseñaron a resistir el mundo, no a recuperarte a ti. Ella pasó la mitad de su vida entrenando su resistencia, creyendo que ese era el requisito para avanzar. Pero la vida no le estaba pidiendo más resistencia, le estaba pidiendo mejor ubicación interna. Porque la resiliencia no se mide por cuánto soportas, sino por cuánto dejas de perderte en lo que soportas. No fue la falta de maternidad lo que más pesó. Fue la falta de pertenencia interna. No fue el cansancio lo que más dolió. Fue la costumbre de no medirlo. No fue el amor lo que la desordenó. Fue darlo sin retorno. No fue el silencio lo que la protegió. Fue el miedo a usar su voz. No fue la fuerza lo que falló. Fue el asiento donde la colocaba. La identidad no se rompe, se descoloca. Su autoestima no se destruyó por una tragedia puntual.
se destruyó por micromensajes repetidos, los que nunca venían como palabras directas, sino como jerarquías implícitas. Jerarquías donde la mujer debe ser la que sostiene, la que resuelve, la que no pide, la que no cuestiona, la que no se incomoda, la que no exige retorno, la que ama mejor desapareciendo, la que calla mejor no hablando, la que sirve mejor no necesitando, la que compite sin equivalencia, la que no planea futuro propio, la que llega rápido porque nadie le enseñó pausa, la que se narra fuerte porque nadie le enseñó criterio, la que no se sienta en su propia historia, porque nadie le dijo que ese asiento era suyo. Ella vivía en una historia que no la incluía como narradora principal. La identidad no se quiebra cuando no eres madre. Se quiebra cuando no eres tu propia prioridad psicológica. ¿Cómo empezó a reposicionarse sin discursos esotéricos? La resiliencia la llevó a un movimiento práctico. Mirar hacia adentro no para buscar culpa, sino para recuperar mando. No se dijo frases místicas, se dijo observaciones concretas. Me comparo porque nunca aprendí equivalencias. Me agoto porque nunca me administro. Me silencio porque nunca me priorizo. Me sostengo a todos porque nunca me sostuve primero. Me asusta el futuro porque nunca me incluí en él. Aguanto porque nadie me enseñó a pausar. Sirvo porque nadie me dijo que también podía recibir. Y lo que más la cambió no fue decirlo, fue notarlo como hábito, no como identidad. El propósito dormido no es ausencia, es falta de dirección. Ella tenía propósito, no lo tenía activado a su favor. El propósito no es algo que te falta cuando no tienes hijos, es algo que te falta dirigir cuando no te tienes primero. Lo que dormía en ella no era su fuerza, era el mando narrativo donde esa fuerza se planea y se organiza primero por ella. No era un don apagado, era un liderazgo sin asiento. Y cuando el liderazgo no tiene asiento propio, se usa para responder incendios ajenos, no para encender la vida propia. La resiliencia no la convirtió en otra mujer, la convirtió en una mujer mejor ubicada en su historia real. Cómo su autoestima dejó de depender del molde ajeno. Lo que la reconfiguró fue entender 3 cosas simples y prácticas. 1. La autoestima no es un premio externo, es un diálogo interno. 2. El propósito no es genético, es dirección personal. 3. La resiliencia no es aguantar moldes, es recuperarte de ellos. Ese día dejó de medirse en círculos ajenos. No destruyó los círculos, dejó de vivir en el borde de ellos. ¿Cómo se siente una mujer que empieza a tomar su lugar? Se siente distinta en hechos. No pide permiso interno para existir. No compite por encajar, encaja en su criterio. No resuelve rápido, resuelve primero a su asiento. No da amor como impuesto, lo da como intercambio justo. No calla para esconderse, calla para decidir. No se narra menor, se narra dueña. No planea futuro ajeno, planea el suyo. No confunde ser útil con ser vista. Confunde ser útil con ser usada. No interpreta desgaste como debilidad. Interpreta unilateralidad como déficit. No borra la culpa, borra su derecho a narrarla. No se define por lo que no vivió, se define por cómo se dirige hoy. La amazona moderna no nace del silencio externo, nace del silencio que por fin te incluye. No se empodera destruyendo el pasado, se empodera no permitiendo que el pasado la narre 2 veces. Capítulo 4. Regreso de la orilla al trono interno. No cambias tu vida cuando todo mejora, la cambias cuando decides que ya no vas a seguir en el mismo lugar. Ella no renació porque dejó de dolerle el pasado, renació porque dejó de quedarse atrapada en la interpretación del pasado. Lo que la mantuvo apagada no fue la ausencia de un hijo, ni el desgaste de dar demasiado, ni el amor que no regresó. Fue la costumbre de no ocupar su propio lugar primero en su historia personal.
El verdadero cambio empezó cuando dejó de verse como reacción y empezó a verse como decisión. No hubo un día mágico, hubo un día lógico. Empezó a practicar la resiliencia sin misticismo, con pasos reales. Primero, nombró la verdad. Su corazón no estaba roto, estaba cansado por dar sin retorno. Su identidad no estaba perdida, estaba archivada bajo necesidades ajenas. Su autoestima no estaba muerta, estaba hipotecada a miradas externas. Su propósito no faltaba, estaba sin dirección propia. Su liderazgo no era ausencia, era asiento vacío. Su fuerza no era débil, era unilateral. Su silencio no era descanso, era adaptación. Su historia no era menor, era medida sin equivalencias. Su vida no era error, era territorio ocupado por voces ajenas. Segundo, reordenó su diálogo interno. Dejó de hablarse como si fuera el problema y empezó a hablarse como quien planifica una mudanza, no como quien narra una derrota. Ese simple giro cambió todo. No necesitaba destruir lo vivido, necesitaba reubicar desde donde vivía. Tercero, reasignó su energía. No la guardó, la organizó. Empezó a dar afecto donde volvía bienestar, no donde solo volvía necesidad. Empezó a sostener a otros sin dejar de sostenerse primero. Empezó a elegir conversaciones, no a reaccionar a todas. Empezó a construir límites, no muros. Límites que no te restan, te protegen del desgaste innecesario. Cuarto, planeó su futuro. No esperó que llegara, lo reclamó como territorio donde Ruth también debía estar incluida. El futuro dejó de ser amenaza cuando se volvió plan, y el plan dejó de doler cuando ella se colocó primero en él. Y finalmente, la resiliencia dejó de ser un verbo de resistencia para convertirse en un verbo de posición. No aguantar, sino avanzar sin dejarse atrás. La mujer imparable que siempre estuvo. No se convirtió en amazona porque gritó decretos, se convirtió en amazona porque por fin dejó de vivir en la fila de espera de su propio valor. La mujer imparable no nace del misticismo, nace del criterio. No nace de borrar heridas, nace de dejar de contarse herida cuando nadie la consultó en la ecuación. No nace del silencio, nace de decidir desde el silencio propio. No nace del molde, nace de romperlo sin romperse ella. No nace de competir, nace de ubicarse sin compararse. No nace de aguantar, nace de posicionarse. No nace de servir, nace de no desaparecerse mientras sirve. No nace de ser vista, nace de verse primero a sí misma con autoridad. No nace del dolor, nace de no permitir que el dolor la narre dos veces. No nace del eco, nace de dejar de obedecerlo. No nace del letargo, nace de ganarle al letargo con decisiones. No nace de ser perfecta, nace de ser justa con su energía. No nace de no fallar, nace de fallar sin perderse. No nace de no quebrarse, nace de quebrarse sin desaparecer. No nace de la orilla, nace de reclamar el trono interno donde Ruth decide primero antes de responder a todo lo demás. No nace de ser madre biológica, nace de ser madre de su propia identidad. No nace del molde social, nace de conquistar posición interna. No nace del silencio externo, nace de decidir desde el silencio propio. No nace de destruir el pasado, nace de reubicar desde donde vive. No nace de competir, nace de ubicarse sin compararse. No nace del molde, nace de romperlo sin romperse ella. No nace del permiso, nace de ocupar su asiento interno y externo sin pedir perdón. Aplicación práctica para vivirlo sin que la afecte. Haz pausa interna antes de responder a todo. No para dudar, para decidir desde dónde respondes. No des energía a todo lo que te necesita. Dásela a lo que también te recarga en bienestar, propósito o claridad. No te narres por lo que no viviste. Nárrate por cómo te lideras hoy. Si algo te drena y no vuelve en bienestar medible, no lo financies dos veces,
ni con tu energía, ni con tu mente. Construye tu círculo. No destruyas el mundo. Construye el espacio donde tú también tienes asiento y dirección. Ese día entendió que no necesitaba esperar validación para avanzar. Solo necesitaba tomar una decisión que la incluyera primero. Su pasado no desapareció, pero dejó de dirigirla. Su energía no se apagó, dejó de desperdiciarse. Su afecto no murió, dejó de perderse en rutas sin retorno. Su voz no era el problema, era el eco equivocado. Su lugar no estaba vacío, estaba sin reclamar. Y por fin lo reclamó. No se volvió invencible por no quebrarse, sino por no abandonarse mientras se recomponía. Cuando tomó su lugar interno, el mundo dejó de ser su molde. Y ella dejó de ser reacción. Se volvió decisión, dirección y avance. Si esta historia te habló a ti, no la guardes solo como inspiración. Guárdala como punto de partida. Compártela con otra mujer que necesite escucharlo. Y cuando termines este audiolibro, hazte una sola pregunta. ¿Qué decisión puedo tomar hoy que me coloque primero en mi propio mapa? Empieza por una. Solo una. Pero empieza hoy. Ese es el momento donde una mujer deja de resistir y empieza a avanzar. Ese día, ella no pidió permiso para existir. Se lo quitó al eco que la narraba menor. No borró su pasado. Borró su antigua ubicación en el relato. No apagó su afecto. Lo ordenó para que no muriera en tránsito. No destruyó la culpa. Le quitó la autoridad de narrarla como defecto personal. No dejó de ser mujer. Empezó a ser la mujer que por fin se consulta primero antes de responder a todo. Ese día no nació de nuevo. Tomó su lugar por fin. Y cuando una mujer toma su lugar interno, no se vuelve perfecta. Se vuelve imparable. Amazonas Audiolibros no narra finales. Narra regresos que continúan.